Bueno, ahí van ingresando. Buenas, les doy la bienvenida al taller virtual. Bueno, estamos acá en vivo en la Reserva Selva Ponapó. Les voy a mostrar un poco, así ven dónde estamos. Por suerte nos tocó un lindo día, así que no vamos a tener problemas con la señal, pero teníamos esa duda. Así que bueno, si por esas casualidades se llega a cortar, quédense tranquilos que vamos a retomar con otro usuario. Así que bueno, me presento, mi nombre es Patricio Persini San Martín, soy director del Departamento de Conservación y Desarrollo Sustentable de la Fundación Huellas para un Futuro. La verdad que es un placer enorme tenerlos acá en este primer taller virtual de una serie de 3 talleres. Les vamos a estar contando un poco el marco de Red Plus y principalmente cómo estamos implementando Red Plus por primera vez en la Argentina. Yo sé que varios tendrán algunas dudas de cómo puede ser que Argentina, estando en etapa de preparación, ya esté implementando Red Plus. Bueno, esto surge a partir de Costa Rica, que es uno de los países que ya está implementando Red Plus. Invita a la Secretaría de Ambiente a aquellos proyectos que ya están haciendo Red Plus. Y a partir de la Fundación Huellas para un Futuro, nosotros venimos trabajando sobre un proyecto que se llama Cahuí Porá, que cumple 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y principalmente se trabaja sobre 4 ejes. Producción agrícola sustentable, turismo rural comunitario, educación ambiental y pagos por servicios ambientales. Esto a su vez tiene un eje transversal, que es el Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos, que el cual estamos trabajando sobre 10 lotes a nivel cuenca. Y bueno, básicamente estamos trabajando sobre 200 kilómetros cuadrados en la zona de amortiguación de la Reserva Biosfera Yabotí, donde conviven 5.500 personas. Entre ellos tenemos 3 comunidades indígenas, la aldea Yeyí, la aldea Pindopotí y la aldea Iriapí. Y bueno, decidimos por primera vez comenzar a implementar Red Plus y por la SICAFOC, que es una asociación que a partir de los fondos del FCPF, del Banco Mundial, nos ha financiado el proyecto. Así que bueno, voy a comenzar presentando un poco a la mesa de expertos que tenemos hoy de lujo, pero antes que nada quisiera darle un afectuoso abrazo a la comunidad universitaria UNAM, en especial a la familia y a la Facultad de Ciencias Forestales, quienes se encuentran de día de duelo por el fallecimiento de quien fuera decano durante el periodo 2006 a 2014 de esa casa de estudios, el doctor Oscar Arturo Gauto. Fue investigador por más de 31 años en las áreas de ordenación y política y legislación forestal, y bueno, sus valiosos aportes forman parte de la construcción de lo que es hoy la facultad y a la formación de los ingenieros graduados, en quienes quedan sus enseñanzas y el ejemplo. Así que bueno, ahora sí, paso a presentar este panel de expertos. Nos acompaña César José Galarza. Él es doctor por la Universidad de Santiago de Compostela, España, donde recibió el primer premio extraordinario de doctorado por la tesis La tributación de las actividades ilícitas. Magíster en diseño, creación y gestión de proyectos, especialista en consultoría ambiental, especialista en derecho tributario, abogado, técnico en derecho ambiental y diplomado en cuestiones legales del cambio climático. Él se ha capacitado en distintos aspectos del ambiente, el cambio climático, la sostenibilidad y la gestión de proyectos en diversas universidades e institutos de Iberoamérica, y tiene más de 20 publicaciones en Argentina, Perú, México, España e Inglaterra, y ha realizado más de 50 exposiciones en congresos, jornadas, conferencias, mesas redondas y workshops en Argentina y el extranjero. Actualmente ejerce como consultor en proyectos de sostenibilidad en forma independiente y es fundador y director de Apostillas Ambientales, consultor en sostenibilidad, y también es director de proyectos de la Fundación Huellas para un Futuro. Él va a estar exponiendo acerca del cambio climático y proyección en los ecosistemas y el desarrollo sostenible. Si tienen alguna duda o consulta, después al final del taller vamos a hacer una ronda de preguntas de 15 minutos, así que pueden ir anotándolas, que las vamos a ir respondiendo. También contamos con la ingeniera forestal Verónica Andrea Carbone. Ella fue recibida en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones, institución de la cual forma parte actualmente como personal universitario. Pertenece al equipo de la Secretaría de Extensión Universitaria y desde el año 2013
a la actualidad se encuentra a cargo del área de programas y proyectos. Desde marzo de 2019 ha iniciado la maestría en Desarrollo Territorial en la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, y cuya tesis se encuentra en etapa de evolución de preproyecto. Actualmente es parte del equipo de la consultora Apostillas Ambientales y es asesora de la Fundación Huellas para un Futuro. Ella va a estar exponiendo acerca del rol de los bosques frente a la lucha ante el cambio climático. Lo mismo, si tienen alguna duda o consulta respecto a la charla de Vero, pueden, al final del taller, vamos a dar 15 minutos y pueden ir haciendo las preguntas. Y por último, contamos con Jaime Luis Brem, quien es licenciado en Ciencias Ambientales, posee una maestría en Gestión Ambiental en etapa de tesis pendiente y es profesor de Ciencias Agrarias y Protección Ambiental. Él es docente en cátedras ambientales de diferentes carreras. Sus principales ámbitos de desarrollo son aspectos socioambientales y educación ambiental, sistemas de gestión ambiental, estudios y evaluaciones de impacto ambiental, ordenamiento ambiental territorial, monitoreo y seguimiento ambientales, y con una amplia trayectoria profesional en acciones de educación ambiental en sus diferentes modalidades y destinatarios, monitoreo socioambiental en obras viales y coordinación de proyectos socioambientales de desarrollo estratégico territorial. Al igual que Verónica y César, él forma parte de la consultora Apostillas Ambientales y va a estar hablando acerca de salvaguardas, qué son las salvaguardas, cómo se construyen. Así que bueno, ahora le paso la palabra a César para que nos cuente un poco acerca de su exposición. Así que, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ante todo, gracias por asistir y por acompañarnos en este taller, que será el primero de 3 sesiones que vamos a tener. Así que hemos dividido el taller en aproximación a pequeños temas para ir dando pie a conversaciones y nuevos diálogos entre los asistentes. En particular, en estos breves momentos que voy a conversar con ustedes, me gustaría referirme a 3 puntos centrales. Primero, el cambio climático y cómo nos está afectando el cambio climático a nuestras vidas cotidianas. Después, la vinculación que existe entre el cambio climático y lo que está muy difundido en los medios actualmente, que es la sostenibilidad o sustentabilidad. Y luego el rol que tienen los bosques tanto en la lucha contra el cambio climático como en la sostenibilidad. Pasando al tema del cambio climático en sí, no voy a extenderme mucho porque hay profusión de información respecto a qué es los fenómenos físicos, ambientales, pero sí me gustaría puntualizar que hay que tener en claro 3 conceptos. Primero, el de efecto invernadero, segundo, el de calentamiento global, y tercero, el de cambio climático en sí mismo. El efecto invernadero es un fenómeno natural que es necesario para la vida del planeta. En palabras muy simples, sería como una capa de gases que cubre el planeta y que hace las veces de un invernadero, y que ha permitido permite que el calor o radiación del Sol que viene del Sol y rebota en la Tierra no vuelva al espacio, sino quede atrapado alrededor de la Tierra, logrando una temperatura promedio de aproximadamente unos 12 grados, lo cual ha originado la vida en el planeta y es necesaria para la vida. Sin ese efecto invernadero, la Tierra sería una roca gélida como la mayoría de los planetas. Lo que pasa es que en los últimos siglos, básicamente desde la época industrial, el hombre ha ido produciendo un exceso de esos gases de efecto invernadero, que son varios, pero los principales son el carbono y el metano, y sobre todo ha producido un exceso con la quema del combustible fósil, y que es utilizado tanto en el transporte, en la producción de energía, en los domicilios, en la industria, y ha producido que esa capa alrededor de la Tierra se vaya engrosando, cosa que de una manera que mayor cantidad de gases de efecto invernadero permanecen alrededor de la Tierra, provocando el segundo concepto, que es el calentamiento global. Este calentamiento global en exceso y acelerado que se está produciendo desde los últimos siglos, desde la época industrial, tiene como consecuencia, a través de distintos fenómenos ambientales, el fenómeno del cambio climático. El cambio climático produce determinados cambios en el ambiente, de los cuales
la mayoría de nosotros estamos escuchando a través de los medios o los vamos viviendo, algunos más o menos depende del sector, en la zona en que vivimos, pero fundamentalmente casi todos los sectores del planeta estamos viendo la variabilidad climática, el cambio en el nivel de precipitaciones, eventos extremos, repentinos. Y estos no solamente vienen afectando la vida que tenemos todos los días en la comunidad, sino que también tienen otra consecuencia bastante negativa, que es la consecuencia económica de poder paliar o salvar los efectos, los daños que producen estos efectos negativos del cambio climático, tanto en las vidas humanas, en los materiales, en los sistemas de producción y demás. Entonces, pero el cambio climático no es ni por muy lejos el único problema ambiental que está afectando al planeta en los últimos tiempos. Si bien existen numerosos problemas ambientales, como ser la contaminación de las aguas, la contaminación atmosférica, la contaminación del suelo, uno de los problemas más visibilizados actualmente es la cuestión del plástico, por ejemplo, la contaminación que producen los mares y en los suelos, la lluvia ácida, distintos problemas. Entonces, ese conjunto de problemas ambientales o globales ambientales va produciendo un desequilibrio en la naturaleza. Desequilibrio que no es meramente un desequilibrio verde o natural, sino que hay que tener en cuenta que la naturaleza está constituida por un conjunto de seres vivos y plantas y vegetales que conforman ecosistemas en cada sitio en que están localizados. Ese conjunto de seres vivos y plantas y animales producen determinados, que forman un ecosistema, producen determinados servicios ecosistémicos. Estos servicios ecosistémicos constituyen la provisión de cosas que nosotros utilizamos todos los días de nuestra vida: alimento, materia prima para medicamentos, el aire que respiramos, el poder caminar por nuestras ciudades sin que la ciudad se inunde, el poder ver un paisaje, un lago, un paisaje natural. Pero también, por supuesto, hay un servicio ecosistémico vinculado al cambio climático, que es la absorción de carbono y la fijación del carbono, del CO2, que producen algunos ecosistemas, como es el ecosistema forestal, el ecosistema marino, los humedales y demás. Entonces, ¿qué pasa? Este conjunto de problemas ambientales viene mermando la capacidad de la naturaleza por brindar esos servicios ecosistémicos. Y lo que pasa es que un sector del mundo con mayor disponibilidad económica sigue pudiendo acceder a esos servicios de la naturaleza, quizás a un mayor costo, y otro sector de la población del mundo de determinados países ya se ve imposibilitado no solamente de acceder a los servicios de la naturaleza, porque no tiene recursos económicos, sino también para hacer frente a las consecuencias negativas que tiene el cambio climático y las distintas cuestiones ambientales. Esto ha producido un estado de desigualdad social, económica en el mundo. Y ahí está la primera idea sobre la que quería basar la charla, que es el cambio climático, si bien tiene consecuencias ambientales severas, hay una consecuencia que no se toma demasiado en cuenta, que es la disminución de servicios ecosistémicos y la consecuencia de desigualdad que produce en la sociedad esta disminución de servicios y disposición de recursos por parte de las comunidades. Por supuesto, este problema no pasó desapercibido por los investigadores y sobre todo por las Naciones Unidas. Hacia los años 80 se investigó y se desarrolló que, bueno, había que seguir desarrollándose económicamente para el progreso de los países, pero no se podía seguir haciendo con el mismo parámetro que se hacía hasta el momento. Entonces, había que cambiar el chip o cambiar el paradigma de producción y seguir cumpliendo un desarrollo, pero que pueda permitir al planeta seguir subsistiendo en el futuro. O sea, y que no se consuma ahora los recursos que también tienen que servir para ser consumidos por nuestros hijos y por los hijos de estos, nuestros nietos. Ese es el concepto de desarrollo sostenible, el único desarrollo posible para lograr una continuidad, una sostenibilidad en este planeta. Entonces, a lo largo de los años hubo varios intentos de focalizar los distintos problemas de la humanidad, los objetivos del milenio, y en el año 2015 entre el conjunto de los países que se nuclean en las Naciones Unidas, establecen lo que es la llamada la Agenda 2030. La Agenda 2030 reúne los 17 problemas comunes y mayores que afectan a la humanidad y establece determinadas metas a lograr hasta el año 2030 en relación para tratar de disminuir esas problemáticas.
Los países tienen la disponibilidad de ver cómo la van haciendo, ¿no? Por supuesto, estos objetivos, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS, tienen vinculación con la protección del planeta, pero de ninguna manera la sostenibilidad o los objetivos o los ODS son solamente verdes o son solamente relativos al planeta. Tienen que ver con las personas, con la lucha contra el hambre, con la educación, con la igualdad de género, con la igualdad, con la prosperidad, con la lucha contra la violencia, las guerras, la discriminación, y también la conformación de alianzas y cómo los públicos y el privado tienen que conformarse en articulación entre sí para lograr estos objetivos. Por supuesto, dentro de los ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene un lugar primordial el objetivo número 13, que es que los países, instar a los países, al público y a las entidades privadas y a los particulares a tomar medidas frente al cambio climático. ¿Qué se puede hacer en la lucha contra el cambio climático? Básicamente está la mitigación y la adaptación. Mitigación es tratar de reducir la producción de gases de efecto invernadero y tratar de disminuir la gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera actualmente. Y luego está la adaptación, que sería el tratar de adaptar nuestra vida cotidiana, nuestras ciudades, nuestros sistemas productivos, a la nueva realidad climática que se presenta actualmente en el mundo. Entonces, ahí la idea segunda que es, y algo que tenemos que romper es con la creencia de que la sostenibilidad es solamente algo verde. La sostenibilidad va mucho más allá de algo cuestionamiento del planeta, pero por supuesto tiene mucho que ver porque hace a construir un mundo más justo, más igualitario y más respetuoso con el planeta. Y desde luego, la lucha contra el cambio climático tiene un lugar fundamental dentro de la sostenibilidad, no solamente porque está transversal a todos los aspectos de la vida de la sociedad. Luego, tenemos que recordar que el papel de los bosques no solamente son importantes porque conforman un elemento importante en la lucha contra el cambio climático, porque absorben carbono, o CO2 o carbono, sino que también sirven para depositar, o ser como sumideros de carbono, sino que también los bosques son productores de servicios ecosistémicos, servicios de ecosistemas forestales, que conforman hábitat para la diversidad, conforman hábitat para las comunidades que viven del bosque, que son muy importantes. Entonces, la idea fundamental aquí es ver que el bosque no solamente es meramente carbono, sino que el bosque es un conjunto de servicios ecosistémicos y dentro de ellos el carbono. Entonces, ahí es que las Naciones Unidas se viene conformando un esquema de ver cómo se puede realizar, dar una ayuda a estos países que tienen selva, bosque, monte, como se lo vaya a llamar, depende del tipo, para tratar de que estas personas que tienen que vivir del bosque y de la protección del bosque puedan conservarlo. Entonces aparecen los esquemas REDD. Los esquemas REDD son los esquemas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de la degradación y deforestación de los bosques. Bosque se habla en forma genérica, ¿no? Luego se va viendo de que no solamente debía, para no reducir únicamente al carbono los bosques, hay que tratar de respetar a la gente que vive de los bosques, y entonces había que agregar la conservación sustentable, la explotación sustentable de los bosques y el manejo sostenible, y tratar de recuperar los bosques que habían sido degradados o totalmente destruidos. Entonces, se le agrega el componente más, componente plus o complemento plus, y conforma lo que actualmente se denomina REDD+. Luego también se puede avanzar en un aspecto que vamos a avanzar después con Jaime, es que es el concepto de que, considerando que los bosques no son solamente carbono, tenemos que respetar tanto a las comunidades que viven entre sí, depende del bosque, ya sea comunidades rurales, comunidades indígenas, y fundamentalmente dentro de las comunidades que viven del bosque, aquellas comunidades, los sectores más vulnerables de esas comunidades, que son los niños y las mujeres. Es ahí donde va este proyecto. Este proyecto lo que hace es informar tanto los beneficios que pueden obtener ese tipo de comunidades de parte de estos esquemas REDD, y tratar de informar en qué consiste y cómo pueden llegar a tener beneficios de este proyecto. Simplemente, bueno, esa es la tercera idea, simplemente de que la importancia de los bosques en la lucha contra el cambio climático, que no son solamente carbono, y que los esquemas REDD son un mecanismo generado en las Naciones Unidas para tratar de solucionar este problema. Con estas tres ideas cerramos esta parte, simplemente porque ahora en más vamos a pasar a ver específicamente cuál es el papel de los bosques en este sentido,
y cuáles son los aspectos que deben ser considerados para respetar a las comunidades entre sí. Así que muchas gracias y continuamos con Verónica. Hola. Hola, hola, hola. Esperen que no estoy pudiendo compartir pantalla. Ahí está. A ver. Bueno, en primer lugar, para hablar del rol de los bosques y, como dijo César, para incluir a quienes forman parte de ese bosque, las comunidades campesinas indígenas viven y dependen de los bosques, saben que su destino y el monte están indefectiblemente entrelazados. Esas comunidades han evolucionado a la par del bosque nativo, y si uno intenta entender su relación con el bosque, tiene que darse cuenta que esas comunidades nacen, crecen, viven y mueren en el bosque, por lo cual han desarrollado una cultura que está asociada a aprovechar ese recurso, a entender ese recurso, a conocerlo y a cuidarlo para las generaciones futuras. El bosque es considerado su territorio, es el espacio que les permite desarrollar toda una vida, un hogar de disfrute familiar, que alberga y produce el alimento y la medicina, y brinda un espacio de recreación, dispersión, de diálogo y de enseñanza. Para nuestra ley 26331, que es la ley de presupuestos mínimos para la conservación de los bosques nativos en Argentina, los bosques son considerados ecosistemas forestales naturales donde predominantemente existen especies arbóreas nativas con cierto porte y están asociadas a flora y fauna, y en conjunto lo rodea un medio, entonces contemplan esa definición al suelo, al subsuelo, a la atmósfera, al clima, a los recursos hídricos, conformando una trama interdependiente de características propias y múltiples funciones que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico, y brinda esos servicios ecosistémicos de los que hablaba César a la sociedad. Además de los recursos que tienen valor económico formal hoy en día en nuestra sociedad. Además hace la aclaración de que son considerados dentro de esa ley los bosques de origen primario, aquellos donde no intervino el hombre o no fue eliminado completamente, como aquellos de carácter secundario formados luego del desmonte, y aquellos que resultan de la recomposición y de la restauración voluntaria. Dentro de los resultados que tiene el estado de los bosques a nivel mundial por la FAO, los bosques presentan una fuente de alimentos, como les decía, medicina, combustible, para más de 1.000 millones de personas. Además, ayudan a responder a ese cambio climático y proteger los suelos y las aguas. Albergan más de 3/4 partes de la biodiversidad terrestre y proporcionan numerosos productos y servicios que contribuyen al desarrollo socioeconómico y son particularmente importantes para cientos de millones de moradores de zonas rurales en las zonas más pobres del mundo. Por otra parte, las proyecciones de la población mundial, del aumento de esa población de 7.600 millones de personas a 10.000 millones de personas en 2050, con la correspondiente demanda mundial de alimentos, hace que ejerzan una presión sobre los bosques nativos, sobre tierras para otros usos y la conversión de esas tierras, y entonces nos pone en el desafío de pensar cómo
vamos a utilizar esa tierra, de qué manera y sin la necesidad de eliminar el bosque nativo. Dentro de una de los roles importantes de los bosques son considerados sumideros de carbono. Estos acumulan el carbono en sus estructuras y mayoritariamente el 50% de un árbol está compuesto por carbono, y si eliminamos ese árbol, ese bosque, estamos eliminando ese carbono a la atmósfera, que al mezclarse con el oxígeno de la atmósfera genera aumentos en el dióxido de carbono de esa atmósfera, aumentando los gases de efecto invernadero. Dentro de la estrategia REDD a nivel Argentina, se ha implementado mediante el financiamiento internacional el programa ONU-REDD, y forma parte de este Plan de Acción Nacional de Bosque y Cambio Climático, que va a formar parte de cada sector, digamos, de cómo aporta cada sector a esos gases de efecto invernadero, y cómo se puede trabajar para mitigarlos. También este plan lo que hace es sumar información a los informes bienales de actualización que la Argentina reporta a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación. Yo lo que tomo ahora son los resultados de ese plan de acción, que son de 2017, toma dos consecuencias, digamos, de la emisión de gases de efecto invernadero sobre los bosques en cuanto a deforestación y degradación. La deforestación tomada como la pérdida de bosques y cambio de uso del suelo, la degradación como la reducción de esas capacidades que tiene el bosque para producir bienes y servicios, y dentro del marco de cambio climático lo asocia a la reducción del contenido de carbono que conforma el stock que viene a estar en el bosque nativo. Considera 7 regiones forestales. Estas van a ser diferenciadas por las condiciones geográficas, geológicas, topográficas y climáticas, y cada una de esas regiones se va a encontrar sometida a diferentes presiones naturales y humanas. En el plan se pueden encontrar datos interesantes de las emisiones que se generan en los últimos años, desde la aplicación de la Ley 26331 hasta 2014 en este caso, de las emisiones que se generan por deforestación y degradación, y de la posibilidad que tienen los bosques de capturar ese carbono a través de acciones. También se encuentran allí algunas de las consecuencias por cada región forestal, cuáles han tenido más implicancia en cada una, y hace la comparación con otros sectores, que también es interesante ver cómo los otros sectores de energía, transporte, residuos, y cuál es digamos, en qué marco están los bosques y cómo trabajarlo. Se trabaja en conjunto con otros sectores. Se debe trabajar en conjunto. También pone de manifiesto la importancia que tienen las políticas públicas de fomento y de conservación, en este caso demostrando el éxito de alguna manera que ha tenido la aplicación de la Ley 26331 en los últimos años, y cómo se redujo esa degradación y esa deforestación en la Argentina. También habla sobre la intensificación de los extremos climáticos, cómo van a suceder según el IPCC y las investigaciones locales de Argentina en las diferentes regiones, y analiza causas y a través de modelos causales que lo que hacen es de las causas generales que pueden estar produciendo degradación y deforestación, analiza después la interconexión que tienen esas causas,
cómo se adicionan, cómo se suman y cómo se pueden contrarrestar esas causas en cada una de las regiones. Cada una de las, digamos, el proceso para conformar este plan y la aplicación del programa RED en la Argentina ha tomado espacios de diálogo multisectoriales en muchas etapas, con metodologías de facilitación y planificación colaborativa que tienen en cuenta procesos basados en valores de la participación plena, la comprensión mutua, conclusiones inclusivas y responsabilidad compartida para la creación y desarrollo de esos acuerdos. Dentro de lo que es la estrategia del plan, contempla ejes estructurales, ejes estratégicos estructurales y ejes estratégicos operativos, y cada uno de esos ejes estratégicos operativos va a responder mediante indicadores a medidas de mitigación. Esos ejes estratégicos, a mí lo que en este proyecto en el que fuimos invitados, me parece importante destacar algunos de esos ejes estratégicos que tienen que ver con la gobernanza y el fortalecimiento de las comunidades locales, y después el conocer a través de estas divulgaciones y los talleres participativos la valoración de los bosques nativos que hacen las comunidades indígenas y locales que viven y pertenecen a ese bosque. Después también es importante el entender que la gestión del conocimiento científico, cómo debemos involucrar a ese conocimiento ancestral y de comunidades rurales que han vivido desde que nacen en esos bosques, y valorarlo como tal para tenerlo en cuenta para la construcción de un conocimiento que sea participativo. Dentro de los ejes estratégicos operativos, una de las acciones que toma el Plan Nacional es la de fomentar constantemente el uso múltiple que tiene el bosque, que hasta el momento que las políticas iban por separado y solamente contemplaban el uso maderable del bosque, y el plan invita a trabajar en interdisciplinariedad primero de actores y por ende de espacios de decisión política en cómo conformar esas políticas que fomenten el uso múltiple que tiene el bosque para que sea respuesta más acorde a asegurar la perseverancia de esas comunidades que viven de los bosques y dándole un carácter de comercialización formal a esos productos. Bueno, para cada uno de esos ejes también manifiesta acciones y qué medida está asociada a cada uno de esos ejes y cómo se pueden medir mediante indicadores. La idea en los talleres presenciales, que ahora al final se les va a invitar a participar, es que se trabaje bastante más en profundidad lo que tiene que ver con esas políticas públicas, gobernanza y la conservación de los paisajes productivos, que como que engloba las cuestiones más importantes de un proyecto RED. Bueno, ahora yo le doy la palabra, el espacio a Jaime, que les va a hablar de salvaguardas. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, voy a ver, todavía no estoy habilitado para compartir la pantalla. A ver si me permite. No me permite compartir la pantalla, no estoy habilitado. Vero, tenés que dejar de compartir y ahí comparte Jaime.
Ahora sí. Ahora compartí, Jaime. Bien. Bien. Bueno, justamente entonces nuevamente buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias a los organizadores por el espacio. Esta sección, este segmento, bueno, lo llamamos las salvaguardas RED+, que son su enfoque y cómo se construyen. Es una pequeña introducción, una idea de un enfoque, de un punto de vista y una breve síntesis de algo que se puede después ver al final en un documento que les voy a compartir, donde está bien detallado todo esto que tiene que ver con las salvaguardas de RED+, y en qué consisten y qué avances hay en nuestro país, y los detalles, los pormenores de lo que haya avanzado hasta el momento del 2014 al 2019. Antes que nada, bueno, especificar o aclarar qué es una salvaguarda. Normalmente las salvaguardas son términos que usan en el mundo, en la jerga, en el ámbito bancario, que son medidas de resguardo, básicamente de seguridad, que tienen que ver con abordar los riesgos y descubrirnos los riesgos para anticiparse, minimizar o mitigar todos los impactos negativos que puede tener un proyecto, una actividad, una inversión. Por lo tanto, esas salvaguardas tradicionales tienen un enfoque netamente basado en los riesgos, en los potenciales peligros, problemas, imprevistos que puede llegar a tener un proyecto y otros proyectos que lo venían teniendo hasta antes que aparezca un poco este nuevo enfoque que quiere darse con las salvaguardas RED, que justamente es un enfoque que va un poco más allá, que se basa, aparte del análisis de los riesgos, agrega un gran componente novedoso basado en los derechos, que justamente se requiere acciones positivas para hacer efectivos los derechos comprendidos, en especial, como ya bien anticipó César, y vamos a reiterar varias veces esto, en este segmento, la protección, la contención y la consideración a las comunidades locales, originarias, en particular las aborígenes. En la esquemita abajo ustedes ven rápidamente, sintéticamente, cómo evolucionaron los conceptos, las consideraciones respecto a las salvaguardas, hasta derivar en las últimas consideraciones del Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático con las salvaguardas RED. Entonces, concretamente, las salvaguardas RED son medidas o garantías para los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, como también anticipaba Vero, que buscan en particular dos cuestiones: evitar los impactos negativos, riesgos y efectos adversos, y después, complementariamente, y esto es lo novedoso, promover beneficios múltiples de proyectos RED+ en el territorio. O sea, básicamente los beneficios potenciales que se incluyen son la promoción de la conservación y de la biodiversidad y el aseguramiento de la prestación de los servicios ecosistémicos, que incluyen, por ejemplo, como también ya se anticipó acá, la regulación del agua, la producción, la madera, todo eso. Los posibles efectos o riesgos que puede tener RED+ al implementarse, entre otros, pueden ser la apropiación de tierras de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, como por ejemplo, por desplazamiento involuntario, otras violaciones a los derechos humanos o la pérdida de la biodiversidad. Las salvaguardas RED son estas 7, que son las que se definieron y se adoptaron a partir de la conferencia de las partes, la COP16 en México, en Cancún, en el año 2010, desde la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Yo les voy a presentar, nomás acá nos vamos a hablar de cada una de estas salvaguardas en particular. Se merecen una charla propia cada uno de estos, porque son, la verdad, que muy amplias y muchos aspectos concernientes. Lo que sí están detalladas, las consideraciones y las decisiones que ha tomado Argentina y los avances que tiene en este documento que les voy a dejar al final, que tiene cerca de 50 páginas. La primera salvaguarda habla del alineamiento con políticas forestales nacionales e internacionales. Vamos a hablar un poquito de esto enseguida. La gobernanza, la B, es la gobernanza forestal transparente y efectiva. La C es el conocimiento y los derechos de los pueblos originarios y de las comunidades locales, y acá está puntualmente lo que ya se mencionaba César. Acá justamente pide especial consideración por estos pueblos originarios, y en particular las comunidades locales y aborígenes.
la participación plena y efectiva de todas las partes, mucha cuestión de comunicación, participación pública y ciudadana. La E es la conservación de los bosques y de la biodiversidad y potenciamiento de otros beneficios sociales y ambientales. El riesgo de reversión, justamente para que no se arrepientan y no hagan otras cuestiones, no se implementen otros proyectos después. Y el riesgo de fuga, para que no tengamos justamente efectos colaterales, como está sucediendo, puede suceder con algunas políticas contradictorias que pueden haber en el territorio, caso muy conocido para nuestra provincia de Misiones, o interterritoriales, es lo que está sucediendo, cosas, efectos puntualmente, se me ocurre, la cuestión de la ganadería, el desplazamiento, de la implementación de otros cultivos en otras regiones, y nosotros acá en Misiones estamos haciendo ganadería puntualmente a través de quitándole terreno, espacios a la forestación. Entonces, ¿cómo se construye, cómo se han construido estas salvaguardas Red+, en especial para el caso de Argentina, que es lo que nos interesa? Entonces, a nivel federal, o sea, todo el país, sus representantes se sentaron a través de justamente el Gabinete Nacional de Cambio Climático, abordaron y respetaron básicamente de forma participativa algunos componentes. Abordar en este caso quiere decir que han tomado en cuenta que han existido garantías, o tomar las garantías que da el marco normativo para que el plan u otras iniciativas de Red+ se implementen de acuerdo con las salvaguardas establecidas por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y también, además de abordar lo que tenemos, se han respetado y nos hemos alineado con las acciones del plan, con la salvaguarda respectiva, al marco regulatorio, mediante, bueno, lo que ya está establecido y está en funcionamiento de las instituciones, mecanismos, planes y programas. Esto justamente es una novedad también importante, porque muchas veces algunos organismos, algunas leyes, algunas normas funcionan como compartimentos estancos, y esto lo que trata es de considerar lo que ya hay, y corregir lo que falta y ajustar, ¿no es cierto?, lo que queda por ahí pendiente. Entonces, estos serían los dos aspectos, ¿no es cierto? Y después tenemos dos componentes que hablan de la complementariedad y la compatibilidad de las medidas con los objetivos, primero, de los programas forestales nacionales como componente 1, PFN, y el componente 2 habla de las convenciones y de los acuerdos internacionales sobre la materia. Todas las veces, o sea, justamente el informe va estado de esta manera, ustedes lo van a ver en el documento al final, que les voy a compartir, si quieren estudiar o leer, se aborda justamente cómo se ha construido la salvaguarda, cada una de las salvaguardas del documento del informe, del avance de Argentina, de modo, bueno, de cómo estamos con respecto al abordaje y el respeto relacionado a cada uno de estos dos componentes, la parte normativa nacional, los planes y los programas, la política forestal nacional, y cómo se complementa en el componente 2 con las leyes y los acuerdos nacionales, porque justamente esto es un proyecto internacional de las Naciones Unidas ante el cambio climático. Y justamente hablando del componente 1, digamos, de la política forestal nacional, deben abordarse un criterio intersectorial amplio en todas las etapas, justamente a medida que se formulan las políticas, las estrategias y los planes de acción, también, o sea, al momento en que se arman, y después cuando se implementan o se ejecutan en la etapa de supervisión y evaluación también complementariamente, basándose, bueno, este programa del PFN, ¿no es cierto?, en tanto la legislación, el marco institucional, con su mecanismo de gobernanza, que bien lo mencionaba Vero, y las estrategias y los programas de los planes de acción para la aplicación forestal. El componente 2 debe justamente, teniendo en cuenta los convenios y los acuerdos internacionales, habla de lo que se requiere que las actividades Red+ se implementen en conformidad con el derecho internacional relevante. Por un lado, garantiza que las medidas a implementar de Red+ sean realizadas de forma compatible con las obligaciones internacionales. Siempre hay que estar mirando las obligaciones internacionales a las cuales estamos suscriptos. Y por otro lado, la salvaguarda Red+ representa una oportunidad para que los países, como el nuestro, que ya ha suscrito la integración a Red+, garanticen un mejor cumplimiento de sus obligaciones internacionales por una necesidad de reconocer y tomar medidas para complementar adecuadamente y ser coherente con esos convenios internacionales pertinentemente y aplicados. A la derecha ustedes pueden observar un cuadrito que simplemente les compartí, es cómo
esos instrumentos internacionales, esos acuerdos que Argentina está suscrito, tiene relación con alguna salvaguarda de Red Más y los aspectos específicos de esa salvaguarda Red Más que considera o que contempla, o la actividad, la acción concreta que hay que realizar. Después, los elementos, los componentes, el enfoque nacional que tiene la salvaguarda Red Más, son 4, básicamente, siempre basados, derivados de los requisitos internacionales. Tenemos primero la interpretación nacional, donde habla del marco normativo que ya les decía que hay que tener, y el institucional que hay que tener en cuenta para el abordaje y respeto de las salvaguardas de Red Más en el diseño y la implementación del Plan de Acción Nacional de Bosque y Cambio Climático, de acuerdo y adaptado al contexto país, a nuestra realidad puntual, actual, y las necesidades puntuales y las realidades institucionales también. Después tenemos un componente más que es el sistema de información. Tenemos el resumen, que es lo que les voy a compartir ahora enseguida, al final, la dirección o la tapa del documento, si no lo pueden, o sea, les voy a dar el link. Y por último, lo que es muy interesante, esta caja de herramientas para la implementación de este Plan Nacional de Bosque y Cambio Climático, bueno, que es un conjunto de documentos que por ahí algunos ya les compartió Vero, también, y que están disponibles en el sitio de la Secretaría de Ambiente, en la sección de bosques, y que sirven justamente para trabajar, y en particular algunos de estos nos han dado herramientas para trabajar este proyecto, para hacer los talleres, tanto, bueno, lo que están haciendo en el proyecto Aponapo, con este proyecto puntual, ¿no es cierto?, que se está realizando justamente en áreas ahí con comunidades aborígenes en la Reserva de Biosfera Yabotí. Y esta es un poco la estructura de cómo debería implementarse y cómo Argentina decidió aplicar, y los pilares en los cuales se basa, digamos, los componentes del enfoque nacional de salvaguardas red. Ven de nuevo acá la interpretación nacional, primero cómo se ha interpretado, lo que les dije al principio. Después tenemos esta caja de herramientas, que bueno, tiene fuente de información, proveedores de datos, información y narrativas de verificadores. El sistema de información de salvaguardas, que sirve justamente, se dedica a recolectar datos, y sistematizarlos, verificarlos, analizarlos y almacenarlos y divulgarlos. Y por último, el resumen de información sobre salvaguardas, que es el documento que les voy a compartir enseguida, que bueno, hace el reporte al Comité de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y también establece áreas de mejora. Eso puntualmente. Y bueno, y acá este es el link que les comparto. Esta es la tapa, digamos, del informe, que tiene 48 páginas. Establece justamente el marco, entre otras cosas, concluye, ¿no?, integra detalles del marco regulatorio del país, de Argentina, en esa distribución que les decía antes, con los componentes, y en fin, también ofrece datos concretos de información sobre la implementación de las salvaguardas red en Argentina, en el terreno, y también de los instrumentos. Incluye principales instituciones de referencia, cómo estamos alineados con el Plan de Acción Nacional de Bosque y Cambio Climático, y cómo su alineamiento con las salvaguardas red, y las herramientas existentes para asegurar el respeto de las salvaguardas en el terreno. Y también habla y define y deja planteados los retos y las necesidades de mejora. Hasta acá, bueno, mi parte, mi aporte, creo que me extendí un poquito. Ahí está la copia del link, así que cualquier cosa después este documento y este PowerPoint va a quedar y pueden acceder y descargarlo. Muchas gracias a todos por la atención. Bueno, muchas gracias, Jaime. Y ahora vamos a abrir una ronda de preguntas. Pueden desmutear su micrófono o directamente escribirla ahí en el chat, las vamos a ir leyendo. Y pueden ir dirigidas a alguien o a todos, eso como ustedes prefieran. También pueden activar el video si lo prefieren. Yo acá les voy a compartir un par de links, que es el trabajo un poco que venimos realizando en los talleres en las comunidades indígenas, por si después quieren ver un poco en YouTube de los videos que estamos haciendo. Así que bueno, abrimos. Todavía veo que están activados los micrófonos de todos, y si los pueden desactivar los que van a preguntar, o si por ahí Nico lo puede hacer. ¿Alguien tiene una pregunta? Acá les comparto un par de videos.
Quédense tranquilos que todo el material de los PowerPoint los vamos a enviar por mail y los vamos a subir a la plataforma de Huellas para un Futuro. Así que después si los quieren descargar van a poder. Mientras por ahí se originan algunas preguntas, podemos explicar que bueno, el proyecto dio su inicio en noviembre del año 2019, va a durar hasta fin de abril de este año 2020, y consiste en una serie de actividades, tanto en la reserva Aponapó, que queda en el Soberbio, es en las cercanías del reservorio Ferayabotí. En estos momentos, en el mes de enero, se están desarrollando 6 talleres con las comunidades indígenas, que son 3 que están vinculadas al proyecto. Van a haber también algunos talleres con los alumnos de las escuelas rurales, vinculadas a las que existen tanto alumnos de los productores rurales de la zona como de las comunidades indígenas, que son en vía guaraní, básicamente. Y también vamos a hacer otra serie de talleres virtuales, son 3, un taller en la ciudad de Buenos Aires, que será en el mes de marzo, una feria ambiental para las comunidades y los alumnos, y distintas actividades a lo largo de estos meses, básicamente con foco en la sede o localización del proyecto, que es dentro del municipio del Soberbio, en la provincia de Misiones. Próximamente vamos a poner online, supongo que calculamos hacerlo en este mes de febrero, una página web donde vamos a poner todo material acerca de todas estas charlas que vamos a ir dando, el material de las charlas, los videos y también toda la información de lo que se va haciendo en el proyecto. Creo que hay un par de preguntas ahí. Vale, ahí vi una de Luz, dice: hola a todos, todes, me gustaría saber más del proyecto que ya está en marcha de Yabotí. Bueno, respondiendo un poco a la consulta, estamos llevando a cabo con la Fundación Huellas para un Futuro desde el año 2012 un proyecto que se llama Cahuí Porá, que bueno, estamos trabajando sobre 200 kilómetros cuadrados, donde conviven aproximadamente 5.500 personas, entre ellas 3 comunidades indígenas, la aldea Pindopotí, Yeyí e Iriapí, y varios pobladores locales y colonos. Venimos llevando a cabo varios programas ya de seguridad alimentaria, con hidroponía, programas de educación ambiental, turismo rural comunitario, producción agrícola sustentable, y bueno, a partir de ahora, de enero de este año, comenzamos a implementar red por primera vez. Ahora estuvimos dando un par de talleres en la comunidad Pindopotí, en la comunidad Yeyí, y la idea un poco era contarles acerca del marco red, de qué trataba, comentarles un poco de su rol en todo lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, y se les comentó acerca del protocolo de Nagoya. Ellos, les cuento así, es básicamente todos los recursos naturales que podemos encontrar, toda la parte genética y medicinal y todos sus conocimientos ancestrales se pueden poner en valor y pueden llegar a obtener beneficios a partir de ahí. Y también se habló un poco de las distintas oportunidades de desarrollo económico. Se hizo un taller con propuestas, se los escuchó, a ver qué es lo que querían hacer. Varios estaban interesados en la parte de artesanías, algunos querían hacer algo productivo como yerba mate. Se habló también de armar un vivero, un invernáculo, fortalecer un poco las escuelas. Entonces la idea un poco fue empezar a acercar red a los niños, jóvenes y mujeres del proyecto Cahuí Porá. Ese es un poco el trabajo que venimos haciendo hasta ahora con la fundación. Y bueno, después vamos a hacer un taller en Cava, que la idea es que los caciques de cada comunidad se encuentren en una mesa con los distintos actores, ya sea academia, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, bueno, particulares que conservan, y la idea es ver de qué manera se puede armar de forma transversal, que las comunidades puedan seguir viviendo y conservando los bosques, siempre y cuando se encuentre de alguna forma sostenible, ¿no? El tema de red
de pago por resultados generalmente reciben fondos el Estado y después baja programas para implementar red. El tema es que Argentina hoy se encuentra en etapa de preparación, no está listo para recibir esos fondos, entonces estamos un poco innovando en esa área, la verdad. Así que bueno, estamos... a ver qué otra pregunta puede haber. Sí, ahí una pregunta quizás puede ser para César o para Vero, que dice cómo ingresarían los municipios a la red, aclarando un poco qué tipo de red se trata esto. Sí, primero, en realidad esto no constituye una red, sino constituye la implementación, un subproyecto de un proyecto que viene implementando ASICAFOC, que es esta entidad de Costa Rica, ¿no? O sea, esta es la entidad esta de ASICAFOC ha llamado a una convocatoria abierta a toda Latinoamérica, y la Fundación Huellas para un Futuro accede en esa convocatoria internacional a comunicar los beneficios y las implicancias red para las comunidades indígenas, rurales, mujeres y niños en el ámbito de su proyecto y proyectado hacia toda Argentina. O sea, esto no constituye una red. Sí, sí, por supuesto, son actores del proyecto aquellos municipios que están implicados en la zona de influencia del proyecto, que son todos los vinculados básicamente en la zona de la biosfera de Yaguatí, en la zona de la biosfera de Misiones. Pero sí vamos a realizar distintas actividades como los talleres, el taller del Soberbio, el taller de Buenos Aires, donde sí pueden participar los distintos actores gubernamentales, como pueden ser los municipios, para ver qué rol pueden tener. Después, para construir todo junto en un taller, porque es un taller de trabajo, qué rol pueden tener. Respecto a lo que había una pregunta de un colega ahí, respecto a los beneficios red, como bien explicó Pato, Patricio, este esquema red son un mecanismo originado por las Naciones Unidas, donde se baja a los países directamente. Entonces son los países los que tienen que establecer sus distintos programas red, y Argentina en particularmente se encuentra en la etapa preparatoria. Red se va a pagar conforme a resultados, o sea, es el conjunto de fondos internacionales van a dar dinero al país determinado para que el país financie determinados proyectos que están produciendo resultados concretos. Quizás hay que eliminar un poco la confusión que normalmente podemos tener con los proyectos de carbono forestal privados, que algunas empresas, algunas ONG vienen llevando adelante, que no son red específicamente, porque red es un esquema internacional donde están vinculados países, si bien esos son proyectos de carbono forestal privado que pueden acceder al tema de la compraventa de carbono forestal en los distintos mercados privados o consensuados que hay. O sea, pero son cosas distintas, no es que van a recibir, poder vender el carbono que obtienen en un proyecto red, sino que se les va a financiar las actividades que van a realizar, siempre y cuando esté dentro de un marco de red. Si es un proyecto privado de carbono forestal y la empresa certifica y puede lograr vender en el mercado privado de carbono sus créditos de carbono, es otro tema independiente. César, respondiendo un poco la última pregunta ahí que veo, consultan si se podría reforestar con nativas la zona de amortiguación de la de biosfera Yaguatí, o está muy difícil conseguir árboles nativos. Acá en la Reserva Aponapó tenemos un vivero y estamos trabajando de 2 cabeceras con Don Enrique y acá en Aponapó, y estamos llevando a cabo un proyecto de restauración enmarcado dentro del Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos, que abarca 300 hectáreas. Es un proyecto de conectividad. La idea es justamente tratar de reforestar y unir parches para justamente generar corredores biológicos y volver a recuperar especies que están en peligro de extinción. Entonces, bueno, se trabaja a nivel cuenca, son 10 lotes, y venimos ahí trabajando desde el año pasado con el apoyo de Dirección de Bosques. Bueno, quedan 2 minutos, quisiera invitarlos. Hay una pregunta puntual, Patricio, para Catamarca, ¿cómo por ahí Nico puede aportar algo? Quizás César. ¿Qué participación ha tenido la provincia de Catamarca? Pregunta Alicia Vilés, ¿puede ser? Yo puedo responder en general el tema de participación.
En realidad lo que buscan con muchos de los programas y proyectos a nivel nacional, todos los temas que tienen que ver con red siempre son de participación ciudadana y participan tanto municipios como propietarios privados, comunidades rurales, comunidades originarias, actores de ciencia y tecnología, académicos, y la idea es que participen interdisciplinarmente, así como las acciones que está manifestando Patricio, que hacen desde Aponapo. La idea es, cuando habla de fortalecimiento local, también es que los mismos pobladores sepan qué especies pueden cosechar de su chacra, cómo viverizarlas, cómo hacer una reforestación. Todos esos fondos son de programas y proyectos que bajan desde Nación, pero que se localizan en función a la presentación de propuestas. Hay un montón de instrumentos de Nación que acompañan este tipo de proyectos, y en el documento del Plan de Acción Nacional de Bosque para el Cambio Climático, para cada acción de mitigación hay una suerte de listado de los instrumentos de financiamiento que tiene cada uno de esos indicadores a nivel nacional e internacional. Entonces, una de las cosas, en la presentación igual está el link que los invita a ver el plan de acción, entonces pueden revisar esa área que tiene de mitigación, y después sí, constante visita a la página de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que ahí salen convocatorias y están todos los instrumentos de financiamiento que tiene la Argentina. Perdón, Patricio, respecto a para contestar la pregunta de Catamarca, Sí. todo el proceso de conversación y de preparación red en Argentina se lleva a cabo desde el actual Ministerio de Ambiente de la Nación, anterior Secretaría de Ambiente, y la relación con sobre todo desde la Dirección de Cambio Climático y a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático, que conforma distintas áreas del gobierno. ¿Cómo se hace la participación de las provincias? La participación de la provincia siempre en estos planes a través del COFEMA, la Convención Federal de Ambiente, que está conformada por todos los ministros de ambiente de las distintas provincias, o sus representantes, demás, que a través de eso, del COFEMA, se transmiten las directrices o se recogen las necesidades de la provincia. No conozco en particular la participación de Catamarca, pero sí se debería, o se habrán causado, o se deberían causar a través del COFEMA particularmente. Una última cosita que a mí me gusta hablar, ¿no? Pero simplemente aclarar que quizás Patricio, como ya conoce mucho el proyecto de Cahuípora es un proyecto de triple impacto, ¿no? Que trata de, que otorga beneficios no solamente ambientales, sino también económicos y sociales. El proyecto intenta que tanto las comunidades rurales vinculadas al proyecto y dentro de ellas las comunidades indígenas cambien su actividad rural normal, que puede ser degradatoria del bosque, a actividades que sean sostenibles. De hecho, el proyecto está trabajando mucho con el cultivo de stevia, con hidroponía, tratando de que los pobladores dejen aquellas actividades que son perjudiciales y dañinas al bosque, reconvirtiéndose a una actividad que sea más sostenible y de la cual puedan vivir y obtener beneficios económicos y sociales también. Bueno, ahí ya estamos medio corridos de tiempo. Aprovecho al final para invitarlos a, si quedó alguna duda o consulta, les pido por favor que la manden ahí a los datos, a contacto@huellasparaunfuturo.org o info@apostillasambientales.com. Vamos a estar encantados de responder cualquier otra duda o consulta que haya quedado sin responder. Y bueno, queríamos aprovechar para invitarlos al taller presencial que vamos a estar dando en Aponapo el 11 de febrero. Está destinado a entidades, organizaciones, actores y propietarios vinculados a la conservación, principalmente en la zona del NOA y NEA. Así que si quieren difundir o tienen ganas de participar, pueden enviarnos un mail y podemos ver si les podemos llegar a cubrir el hospedaje. Así que bueno, esperamos poder contar con ustedes. Y bueno, quisiera agradecerles
por haber participado del taller. La verdad que es el primero que hacemos y bueno, vamos a estar dando 2 más en el futuro, así que muchísimas gracias.